Capítulo 62. Raven no pudo ocultar su sonrisa cuando el cuchillo subió hasta su garganta. Veo que no estás fanfarroneando con el contender. Ponerse de pie. Hizo lo que le ordenaron y se levantó de su mesa en la trastienda vacía de un bar de mala reputación. Se dio la vuelta y se encontró cara a cara con unos ojos plateados llenos de lágrimas. Es bueno verte. Summer frunció el ceño. ¿Qué demonios, Rave? Ha pasado más de un año. Ni cartas, ni mensajes, ni llamadas. No sabíamos qué había pasado, dónde estabas, ni siquiera si seguías viva, oh. El cuchillo se retiró rápidamente y su líder la abrazó rápidamente. Raven parpadeó un momento, sorprendida, antes de devolverlo con cautela. Esperaba que la reprendieran un poco más, pero supuso que era Summer después de todo. Lo siento, se disculpó. Tenía que hacer algo, y era más seguro hacerlo sola. ¿Qué? Preguntó Summer, apartándose y mirándola fijamente a los ojos. ¿Qué podrías haber hecho para tener que irte sin decir palabra? Crow ni siquiera sabía dónde estabas. Raven entrecerró los ojos. No le contaste esto, ¿verdad? ¿O a Tai? Tu mensaje decía que viniera sola. ¿Crees que arriesgaría mi única oportunidad de asegurarme de que estabas bien asustándote? ¿Por qué me llamaste? Porque por mucho que desee lo contrario, necesito tu ayuda, explicó Raven. He encontrado una manera, Summer. Una manera de destruir Salem. ¿Qué? Chilló Summer. ¿Cómo? Creí que Ozpin había dicho, Ozpin es un tonto, siseó Raven. Este camino es peligroso, no voy a mentir. Aunque funcione, es muy probable que ambos muramos de todos modos. Pero si lo logramos, podremos cortarle la cabeza al Green de una vez por todas. ¿Y quieres que te cuide las espaldas? Terminó Summer. Apartó la mirada, con un extraño matiz de culpa en sus ojos plateados. Tú, puede que no quieras eso. Hice algo, Rave. Algo que no debería haber hecho. Oh, vamos. Eres Summer Rose. ¿Qué podrías saber? Me acosté con Tai. ¿Cómo? Dormí lado a lado con el que se acostó con. Oh. Una cornucopia de emociones recorrió a Raven, algunas furiosas, otras deprimidas. Por supuesto, gracias a la locura de Lancelot que resonaba en su mente y a la necesidad de controlarla, la razón finalmente triunfó. Fue hace un mes. Estaba deprimida por tu partida, él estaba deprimido por tu partida, y luego estuvimos deprimidos juntos, y simplemente sucedieron cosas, está bien. Sé que no puedes perdonarme y, Summer. Gritó Raven, agarrando con fuerza a la mujer de la capa. Está bien. Su pareja la miró con ojos enloquecidos. Bien. Me acosté con tu marido. Soy una pésima amiga. El esposo al que dejé sin decir palabra, señaló Raven, aunque siempre había tenido la intención de regresar algún día. El esposo que durante el último año y medio no ha tenido ni idea de dónde estaba en Remnant, ni siquiera de si seguía viva. No tengo derecho a enojarme con ninguno de los dos por sobrellevarlo. Además, esbozó una sonrisa traviesa. Al menos sé que aún tiene buen gusto. Un rubor más intenso que los ojos de Raven se asomó al rostro de Summer. La as de la caza se puso la capucha blanca y se dio la vuelta tímidamente, como una colegiala muda. Te odio. Raven se rió entre dientes. Dioses, cómo extrañaba esto. Este intercambio ligero y relajado incluso sobre los asuntos más difíciles. Lo único que lo mejoraría sería que Tai, Crow y Jan estuvieran allí. Hablando de, ¿cómo está Jan? Al instante, Summer pasó de ser una violeta tímida a un girasol floreciente. ¡Ay, es la cosita más linda que he visto jamás! Oh. Dio sus primeros pasos la semana pasada, y le tomé muchísimas fotos y sonrió como, oh. Creo que las tengo en mi pergamino. Summer sacó el dispositivo y mostró las fotos que había tomado. Jan gateando. Jan jugando con un peluche para perros. Jan tirándole comida de bebé a Crow en la cara. Y sí, incluso Jan dando sus primeros pasos. El corazón de Raven se rompió al mismo tiempo que se derretía. Su hija, era lo más hermoso que había visto jamás. Tan inocente, tan pura. Y ya se había perdido gran parte de su vida. Debería haber estado allí, haber sido ella quien tomara esas fotos. Pero no lo hizo. Y había una razón para ello. Si hubiera estado allí, solo habría sido cuestión de tiempo hasta que esa inocencia pereciera, asesinada por la interminable guerra entre Salem y Ozpin. Tenía que ponerle fin, para que la luz en los ojos de Jan nunca se apagara. Su mirada se dirigió a Summer, que no paraba de arrullar las fotos y mencionar pequeños detalles invisibles, como por ejemplo cómo Tai había hecho él mismo los ruidos de ladrido para el perro de peluche.
Summer, que había pasado por tanto, que lo perdió todo tan joven, y aún así emergió tan fuerte, inquebrantable ante la oscuridad. Decidida a salvar a todos y, aún así, capaz de tanta alegría. Por muy peligroso que hubiera sido, Kiritsugu Emiya sin duda había sido un padre maravilloso. Solo esperaba poder igualar su éxito. Algún día. Ruby destinado ay. Kiritsugu no había sentido dolor, al menos físico, en mucho tiempo. El alterador del tiempo era útil en ese sentido. Ningún enemigo había logrado asestarle un golpe contundente desde que se convirtió en espíritu heroico. Qué apropiado que Shirou sea el primero en hacerlo. Un sentimiento de orgullo brotó brevemente en el asesino antes de reprimirlo sin piedad. Si bien las habilidades de Shirou eran encomiables, lo que lo llevó a desarrollarlas fue una tragedia. Aceptar los ideales defectuosos de Kiritsugu y perseverar hasta el final. El fin del heroísmo. Su hijo estaba destrozado, igual que él. Él lo rompió. Su autodesprecio fue interrumpido por el sello de comando de Kirei, que ardía en su cuerpo, exigiéndole hacer todo lo posible para matar a su hijo. Su alma ardía, escutiendo desesperadamente al rostro de la orden, arañando para escabullirse, para asegurar que Shirou tuviera una oportunidad de destruirlo antes de que él lo matara a su vez. Pero no pudo resistirse a la orden, como tampoco pudo resistirse a la orden de perdonarle la vida a Kirei. Atacó a Archer con todas sus fuerzas, con toda su habilidad. Y cuando su hijo desplegó sus contraataques, los superó uno por uno, esperando la oportunidad de asestarle una ronda de origen a él o a alguna de sus armas. Y cuando Shirou finalmente usó esa lanza carmesí para asestar un golpe certero, se disipó en forma espiritual en cuanto quedó sepultado bajo los escombros, permitiendo que su ocultación de presencia lo protegiera. Claro que no tenía ni idea de cómo había sobrevivido. Esa lanza había hecho algo en la realidad, distorsionado el espacio para deshacer su intento de esquivar el ataque. Apenas pudo evitar que le partiera el corazón en dos y, a pesar de eso, la fuerza del ataque lo había dejado aturdido. Incluso en forma espiritual, tardó varios instantes en recuperarse. Su rango de resistencia promedio apenas le impidió desmayarse. Cuando recuperó la conciencia, Archer estaba a 1 milla de distancia, corriendo hacia un enorme edificio en el centro de la ciudad, con explosiones sonando por todas partes. Academia Haven. ¿Dónde estaba Kirei? ¿Habría descubierto Archer la ubicación del sacerdote y decidido acercar el duelo para tomar el control? No, no habría tenido tiempo de averiguar dónde estaba Kirei durante la batalla. Entonces, ¿por qué iba allí con tanta prisa? El rey de los héroes ya debería haber comenzado su asalto contra la hija de Summer. En cualquier caso, no importaba. El sello de comando de Kirei lo obligó, y lo persiguió. Al final del día, él o su hijo estarían muertos. Ruby destinado en general, Arturia sentía que Salem había cumplido con su parte del trato. Le había prometido el poder para luchar contra Gilgamesh y proteger a su familia, y, para ello, su fuerza le había permitido salvar a sus hijos y a Nicholas del avance del rey de los héroes. De hecho, a pesar de tener que luchar contra Jaune y Mordred, su tiempo bajo el reinado de la reina había sido bastante sencillo. Su ennegrecimiento había desatado todo su potencial. El poder de su núcleo mágico dracónico, mucho más poderoso que incluso los circuitos mágicos de los magos más poderosos, finalmente se liberó de sus propios límites, imbuyendo cada uno de sus golpes de prana oscuro que desgarraba la tierra que pisaba. Por fin, era una verdadera Pendragón, descendiente del poderoso dragón rojo. Lo cual habría sido mucho más útil si no estuviera enfrentándose a uno de los pocos guerreros que consideraba superior mientras empuñaba una espada matadragones. Gruñó cuando otro ataque salvaje de Arondig la hizo tambalearse, su esencia misma gritando de agonía al ver la espada negra. Excalibur Morgan se apresuró a parar, su inmensa fuerza aún cediendo ante el implacable ataque de Lancelot. El Caballero del Lago siempre fue el mejor de los guerreros de la mesa redonda, con habilidades perfectas para destruirla. Solo había salido victoriosa durante su duelo en la Cuarta Guerra del Santo Grial porque su maestro se había quedado sin energía mágica, un hecho que Salem había querido compartir para evitar que subestimara a su oponente. Su habilidad y habilidades superaban incluso su propio y maravilloso poder. Su aparente virtud lo había llevado a convertirse en su caballero de mayor confianza, incluso al confiarle el secreto primordial de su género, que, para su crédito, había guardado incluso cuando podría haberlo usado para incapacitarla durante sus guerras. Pero eso no cambió lo que había hecho. Ya no la cegaba el patético autodesprecio. Veía sus acciones tal como eran.
Fuera lo que fuese que creían hacer, si es que lo habían pensado, él y Ginebra habían decidido hacer lo que hicieron. No podía culparlos por enamorarse, nadie podía controlarlo, pero conocían su deber. Conocían las posibles consecuencias de su aventura y lo hicieron de todos modos, dejando a Mordred con la oportunidad perfecta para dividir la mesa redonda y aniquilar el reino. E incluso si eso fue un error, debería haberse quedado en Camelot y sufrir las consecuencias en lugar de agravar el conflicto. Ahora ella lo juzgaría por sus pecados. Excalibur Morgan se encendió con poder negro, y el aire huyó con justo terror de la titánica espada del pecado. Entonces Arondight atacó de nuevo y Saber Alter fue rechazado aún más. Ella realmente odiaba esa espada. Lancelot la atrapó en otra llave de espadas, sus armas negras e infernales lanzaban tormentas de chispas a su alrededor, mientras su alborotada cabellera oscura ondeaba en el aire. Arturia lanzó su explosión de prana una y otra vez, desesperada por igualar las condiciones. ¿De verdad me odias tanto? Gruñó. ¿Por qué? No hice nada malo. Conspiraste con Ginebra. Destruiste la mesa redonda. Le diste a Mordred la chispa perfecta para encender el fuego de la destrucción de Camelot. ¿Y qué hiciste? Huiste. Huiste de tus pecados y me dejaste a mí para que me encargara de tu desastre. Basta ya. Ahora, te juzgo, viejo amigo. Te encuentro deficiente. A la vil sombra de sus espadas, podría haberlo imaginado, pero por un instante habría jurado que vio al bastardo sonreír. No la mueca de locura, sino la vieja sonrisa jovial de cuando acababan de terminar un combate, ambos relucientes de sudor y hambrientos de un festín. La hizo enfermar. Excalibur Morgan se encendió y las llamas oscuras del dragón negro brotaron de su acero pecaminoso. Lancelot avanzó, Arondight atravesando el aura dracónica como un cuchillo caliente cortando mantequilla, su fuerza mejorada presionaba las piernas, hasta entonces imparables, de la tirana oscura, forzando su espada a mantenerse horizontal. Incluso en su locura, el caballero del lago sabía que debía mantener la más grande de las espadas sagradas en una posición tal que la rey de los caballeros se lastimara a sí misma y a él se liberaba todo su poder. Arturia gruñó. Estaba en gran desventaja, tanto en habilidad como en leyenda y en noble fantasma. Contra ella, el cuerpo perfectamente entrenado de Lancelot era aún más efectivo, dominando al dedillo cada tajo, parada y respuesta que ella hubiera concebido. Su única ventaja posible era la fuerza bruta de su prana ilimitado, e incluso eso parecía insuficiente contra la agudeza natural de su vieja amiga. Necesitaba una oportunidad, una distracción. Algo que le proporcionara una debilidad al hombre que no la tenía, algo que le permitiera asestar un golpe rápido. Pero no vino. Aviso. Se sabía que de vez en cuando se equivocaba. Lancelot empujó a Arturia hacia atrás, alertado por su instinto natural de la amenaza que lo acechaba. Giró como la columna de su antiguo smog, y Arondight se alzó para recibir la estocada de una conocida lanza carmesí con púas. Lancer Alter sonrió como un loco. Un estallido sónico resonó entre las dos armas malditas, derribando las pocas casas que aún no habían sido demolidas en el duelo de sirvientes. Saber Alter aprovechó su oportunidad. Lancelot era fuerte, pero Cuchulain era un sirviente de primera categoría por derecho propio y no tenía ni una pizca de sangre de dragón en las venas. Gaeborg inmovilizó a Arondight contra el suelo. Y en ese instante, Excalibur atacó. Arturia se abalanzó sobre la espalda de su viejo amigo, cuya armadura negra se arrugó como papel de seda contra su espada corrompida. Su aullido de locura se transformó brevemente en un grito de agonía. De repente, una esfera de luz brillante lo envolvió. Cuando se desvaneció, el caballero del lago desapareció. Los extremos de Saber Alter se estrecharon. Un sello de comando. Parece que su amo lo necesitaba casi tanto como tú me necesitabas a mí, bromeó Lancer, con una sonrisa burlona en sus labios. Arturia suspiró. No le gustaba que insistiera, pero no se equivocaba. Su interferencia probablemente le salvó la vida. Y aunque una parte de ella aún quería protestar por su interrupción de un duelo 1 contra 1, esa parte fue rápidamente acallada por su pragmatismo. Gracias por la ayuda, Lancer. No hay problema. Aunque estoy un poco confundido, confesó. La reina dijo que luchabas contra el rey de los héroes. Claro que nunca lo conocí, pero tus recuerdos lo muestran con armadura dorada. Nos interrumpieron, le informó Arturia. Tenemos que regresar. Gilgamesh no tardará mucho en abrumar a los que dejé atrás. Sí, sobre eso, un rugido espeluznante, aún más profundo y aterrador que el de Lancelot, resonó por el cielo.
Una masa titánica de músculo marrón se estrelló contra el suelo junto a los dos altares, con un enorme cráter estallando a su alrededor y una enorme espada de piedra balanceándose con destreza en su mano. Lancer Alter se encogió de hombros tímidamente. Puede que haya encontrado a otro semidios. Arturia lo fulminó con la mirada. No tenemos tiempo para esto. Mi familia está en peligro. No te preocupes. Esa chica de ojos plateados está ahí, ¿verdad? Probablemente pueda detenerlo, intentó tranquilizarla Lancer. Sonrió y apuntó con su lanza a su nuevo enemigo. Además, con nosotros dos aquí, esto será pan comido. Es decir, es Hércules, así que seguirá siendo una pelea increíble, pero estoy seguro de que podemos ganar. Después de una lucha agotadora, vertiginosa, inquebrantable, preferiblemente de horas, el berserker que estaba frente a ellos, Hércules evidentemente, desapareció en la misma esfera de luz que se había llevado a Lancelot. El rostro de Lancer se desplomó. Oh, vamos. Arturia despegó inmediatamente, su ritmo no tan rápido como su velocidad anterior, pero aún deslizándose por las calles. Los recuerdos de la reina le informaron de la lealtad de Lancelot a Raven Branwen. Si ella también era la maestra de Hércules, y había sentido la necesidad de llamar a sus dos poderosos berserkers a su lado, el tirano, manchado por la oscuridad, solo podía pensar en un enemigo capaz de representar semejante amenaza. Y si recuperase lo que le habían quitado, todos serían aniquilados. Ruby, destinado, él estuvo aquí. La había encontrado. Había encontrado a Jan. Oh Dios. Oh Dios. El sello de comando de Raven se evaporó en un destello carmesí, y Lancelot apareció ante ella justo cuando la tempestad dorada azotaba el lugar. Un torbellino surgió y los envió a ella y a Jan de regreso, impactando contra la puerta de la bóveda de la doncella de primavera. Solo sus alas impidieron que sus cabezas se estrellaran como melones. Al instante, su mente entró en modo de supervivencia. Su espada y su vaina habían desaparecido, lo que significaba que no podía escapar por portal. Aún podía usar su semblanza sin ella, pero sin una espada de polvo para enfocarse, le tomaría mucho más tiempo del que Gilgamesh probablemente le daría crear una lo suficientemente grande como para todo su cuerpo. Si se transformaba e intentaba escapar volando, él la derribaría del cielo o amenazaría a Jan para que se quedara. Sin mencionar que había abierto la bóveda, lo que significaba que si huía, la reliquia del conocimiento estaría a su disposición. Y si descubría cómo usarla, todo el esfuerzo de ella y Summer por esconder su espada habría sido inútil. No, escapar no era una opción. No podía correr esta vez. Lo que significaba que tenía que luchar contra el ser más poderoso del planeta. Hermoso. Ten cuidado, mi rey, gritó a través de la niebla el hombre con el que Jan había luchado, Kirei Kotomine. No podemos interrogarla si está muerta. Un gruñido resonó por la caverna y la pared de portales relucientes se redujo a un cuarto. Aún aterradora, pero ya no invencible. Bien. Esto era bueno. Lancelot ya había lidiado con leves bombardeos de la puerta de Babilonia. Hércules era casi invencible. Era seguro que Gilgamesh poseía un tesoro de noble fantasmas de rango A, pero si no sabía que necesitaba usarlos para abrirse paso a través de mano divina, no arruinaría su tesoro desperdiciándolos, especialmente en sus sirvientes. Si Lancelot podía resistir cualquier disparo errante y Hércules podía acortar la corta distancia del puente de la bóveda, podrían ganar. No era imposible. Entonces el humo se disipó. El puente había desaparecido, arrasado por el bombardeo. Lancelot se encontraba en el borde, con una docena de armas doradas atravesándole cada centímetro del cuerpo y un cráter sangriento en la espalda. La pared opuesta era visible a través de su pecho. El caballero negro cojeó hasta que la enfrentó. Cuervo jadeó. Sus ojos oscuros, aún demacrados y atormentados, no brillaban con las llamas de la locura. En cambio, brillaba la gentil nobleza que había vislumbrado en la parada temporal de Aquiles hacía una vida. No podía hablar, no sin pulmones, pero le dedicó una suave sonrisa que ella supo fácilmente que era un intento de disculpa. ¿Por qué? No lo sabía. Tal vez por haberse ido como lo había hecho en la oficina de Lioreard, por sus décadas de insomnio, por morir, o tal vez por las tres cosas. En su mente, había incumplido su juramento de estar a su lado. Cuervo despertó sus poderes de doncella y usó un tornado para arrebatarle una de las espadas de Gilgamesh del costado a su sirviente. Actuando por reflejo, incluso en sus últimos momentos, el brazo de Lancelot se deslizó y la atrapó. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la espada. Giró la cabeza hacia ella, boquiabierto.
Ella sonrió lo mejor que pudo, dada la situación, y le dedicó un gesto de agradecimiento. A pesar de todo el dolor que había sufrido por su locura, él la había apoyado durante 2 décadas. Había cumplido su juramento. Negro o no, había sido su caballero. Y un caballero no moría con las manos vacías. Las lágrimas brotaron de los ojos de Lancelot y su boca se esbozó con dificultad. Su cuerpo se desplomó hacia atrás y se precipitó al abismo, disipándose en chispas azules por el camino. Por primera vez en 20 años, el aullido se acalló en la mente de Cuervo. No solo reprimido por Hércules, sino total y completamente silencioso. Silencioso. Y, sin embargo, se sentía más vacía que nunca en su vida. Kirei, asegúrate de que el amo de Rider no interfiera, ordenó Gilgamesh, con su armadura dorada reluciendo como siempre. Yo me encargaré del ladrón personalmente. Kirei asintió y corrió hacia el puente roto. Raven alzó las manos, desatando un torbellino de llamas contra el guerrero que saltaba. Desafortunadamente, un portal dorado brilló justo frente a él en el espacio y lo atravesó de un salto para escapar del fuego. Un portal idéntico emergió frente a Jan, en su lado del abismo. Kirei se lanzó desde la grieta, con una patada voladora dirigida directamente a la cazadora rubia. Jan contraatacó como pudo, pero sus movimientos eran cansados y lentos. Incluso con el brazo roto, su enemiga la obligó a retroceder, y su duelo se desvaneció en el desierto infinito de la bóveda de las reliquias. Raven apretó los puños. No tenía tiempo para lamentar la pérdida de su sirviente. Su hija estaba en peligro. Tenía que encargarse de Gilgamesh ya. Ella levantó el brazo justo cuando otra descarga de armas doradas se precipitaba hacia ella. Por mi sello de mando, ven a mi lado, Berserker. Su segundo sello brilló con un destello carmesí y un orbe de luz estalló ante ella. Su titánico Berserker blandió su enorme espada de piedra y dispersó la descarga que se aproximaba. Golpeó con fuerza contra la exigua cornisa, manteniéndose firme, como un guardián inamovible entre ella y Gilgamesh. El rey de los héroes frunció el ceño. Así que te has ganado otro perro rabioso, ¿verdad, ladrón? No importa. Chasqueó los dedos. Alrededor de Hércules, una esfera de portales se manifestó a apenas 1 metro de él. Cada uno disparaba una sucesión de armas doradas, brillantes y hermosas, pero utilizadas como mera munición para derribar al gigante que tenían delante. Por suerte, rebotaron en su piel como piedras contra el hierro. Gilgamesh levantó una ceja. Cuervo aprovechó su confusión y golpeó el suelo con las manos, sus ojos brillando de un rojo escarlata por el poder de la doncella de la primavera. 2 oleadas de grueso hielo glacial brotaron de la piedra, cubriendo el abismo previamente abierto con un amplio suelo. Si Berserker se hubiera visto obligado a saltar sobre Gilgamesh, habría sido presa fácil en el aire. Incluso si el puente hubiera sobrevivido al primer asalto del Rey Dorado, la delgada franja de tierra habría convertido a Hércules en un pez en un barril. ¿Y ahora qué? Ahora el sirviente de la locura tenía margen de maniobra. Y con su velocidad y habilidad, y Gilgamesh ignorando sus defensas, podría haber una oportunidad de ganar esta batalla. Su esperanza duró hasta que los portales que rodeaban a Hércules se cerraron y dejaron de existir, solo para ser reabiertos nuevamente momentos después, con brazos aún más majestuosos en sus bodegas. Todos dispararon a la vez. Berserker se movió más rápido de lo que sus ojos podían seguir, deslizándose bajo las puertas que lo rodeaban. Aún así, una larga y brillante lanza se clavó en su hombro, atravesando su carne de acero como un arpón a una osa. El gran héroe gruñó al ponerse de pie, dirigiendo su brillante ojo rojo hacia el rey de los héroes, con un gruñido bajo en sus labios. Raven abrió mucho los ojos. ¿Cómo lo supo? No había dicho nada que pudiera revelar la identidad de su sirviente. ¿Cómo sabía de Godando? Hércules, llamó Gilgamesh. En vida, completaste 12 trabajos de incomparable dificultad y al final fuiste recibido por los dioses. Admito que, con toda tu fuerza, quizás tendrías alguna posibilidad en esta batalla. Pero, reducido como estás, y con un amo tan indigno de tu servicio, no durarás. Hazte a un lado, o te mostraré el precio de aliarte con la escoria. Raven se encogió. Podía sentir que Berserker no tenía todas sus vidas, al menos 3 o 4 menos de sus 12. Incluso si las tuviera todas, no se hacía ilusiones sobre sus posibilidades ahora que el secreto de Godand había sido descubierto. Estaban condenados. Mataría a Hércules y luego desataría sobre ella horrores inimaginables. Gritaría hasta que sus pulmones ardieran con el más mínimo contacto con el aire, con cuchillas atravesando cada centímetro de su carne que no necesitaba para mantenerla con vida.
La interrogaría una y otra vez, exigiéndole saber dónde estaba su espada. Resistiría todo lo que pudiera, pero no sabía cuánto tiempo. Sin embargo, por mucho que lo hiciera, no sería suficiente. Todo no podía llegar a buen término tan pronto. El plan de Summer fracasaría. Su muerte sería en vano. Un gemido de furia la sacó de su autodesprecio. Raven giró bruscamente hacia la reliquia, y el cabello de Jan se encendió en brillantes llamas doradas mientras cargaba contra Kirei, cuyo brazo sangraba cada vez más. Jan. Jan era su oportunidad. Jan seguía luchando. Si mataba a Kirei, Gilgamesh se vería privado de un amo. Tenía cuerpo físico, así que los efectos no serían tan debilitantes como en un espíritu heroico normal, pero aún así reducirían la posibilidad de abrir la puerta de Babilonia. Quién sabe cuánto, pero con la habilidad y el poder de Hércules, podría bastar para acercarse. Y si lograban acercarse, su sirviente podría acabar con esto. Solo necesitaba sobrevivir. A pesar de su desesperación, una sonrisa atrevida de alguna manera adornó la boca de Raven por un breve momento. Ella siempre había tenido un don para la supervivencia. Adelante, rey de los héroes. Hércules rugió, su aullido más fuerte que el de toda una horda de Grimm. Atravesó el campo de hielo, abalanzándose sobre el rey dorado. Gilgamesh sonrió con sorna, con un toque de diversión negra en su furiosa mirada carmesí. Así sea, Chucho. Te daré el mayor de los trabajos. Desde todas partes, decenas de portales dorados iluminaban la caverna. A la orden de su soberano, desataron su mortífera recompensa sobre sus enemigos. Ruby destinado Kirei generalmente no se consideraba un hombre orgulloso, pero incluso él podía admitir sus errores cuando los cometía, por raros que fueran. Había permitido que su entusiasmo por la evolución de Jan se convirtiera en imprudencia durante su anterior combate, y eso le había costado caro. Nunca esperó que ella tuviera el poder suficiente para superar sus 8 posturas de los guardianes del Buda. En realidad, había perfeccionado su técnica para aprovechar las mayores fortalezas de su semblante. Si no lo hubiera dado por muerto y su madre la hubiera distraído, probablemente podría haberlo matado. Afortunadamente, lo había hecho, y eso le había dado suficiente tiempo para recomponerse y convocar a Gilgamesh como debía haber hecho cuando vio a Raven por primera vez. Ahora, el rey de los héroes estaba manejando al líder de los bandidos, y con solo una breve pausa para informar a su amigo sobre el nuevo sirviente y la identidad de su enemigo, tuvo que continuar donde lo dejó con la señora Xiaolong. Su último ataque le había destrozado por completo los huesos del brazo derecho, dejándolo como una masa ensangrentada colgando flácida a su costado. El resto del cuerpo también le dolía, pues su aura había absorbido la mayor parte del impacto contra el suelo del pozo, pero no lo había anulado por completo. No estaba en su mejor forma, y si lo hubiera estado durante el festival vital, el Yang de entonces podría incluso haberlo vencido. Sinceramente, si Gilgamesh no hubiera insinuado que la quería viva, su mejor opción habría sido simplemente desenvainar al contendiente y rematarla. Pero el Yang que lo precedía no era el Yang de entonces. Aunque fuera más hábil y táctica, su último combate también le había costado caro. Ningún cuerpo humano normal era capaz de canalizar habilidades de nivel sirviente sin consecuencias, ni siquiera con aura. Los ágiles y feroces golpes de la joven cazadora desde el foso habían sido reemplazados por esquivas lentas y golpes sencillos, y sus músculos probablemente ardían incluso con ellos. Ahí era donde ella y Kirei diferían. Mientras que ella sin duda se había esforzado al máximo por la profesión que había elegido, él había pasado por el entrenamiento de ejecutor antes de poder considerarse un hombre. Había participado en misiones contra paganos impíos y sus horrores demoníacos más retorcidos. Sin importar el peligro, sin importar la herida, jamás se permitiría detenerse. Moriría si Jan asestaba un golpe mortal, pero hasta entonces lucharía tan bien como al principio de su enfrentamiento. Donde ella vacilaba, él mantenía el rumbo. Y así, lento pero seguro, la adentró más en el extraño mundo desértico en el que se encontraban, una esfera de realidad encerrada en la bóveda de la doncella de la primavera. Qué extraño que los únicos 2 mundos interiores que conocía fueran llanuras desérticas sin límites. En Berce Elika disparó con precisión y brutalidad, pero como los brazos de Jan se elevaban tan lentamente, pudo esquivarlos sin mucha dificultad. Se zambulló bajo la descarga y atacó con una patada despiadada. Jan salió volando. Rodó por la arena y solo se detuvo al estrellarse contra un pequeño tocón de roca. Un objeto extraño flotaba sobre la piedra. Una elegante linterna dorada con una cámara interior azul claro.
Kirei supuso que era la reliquia del conocimiento que Kiritsugu había reportado de la reunión de sus enemigos. La habría tomado por una simple baratija si no hubiera percibido el poder mágico subyacente que bullía en su interior, como una cerilla a la espera de ser encendida. La chispa se encendió pronto. Yang se puso de pie tambaleándose, con su preciado cabello revuelto. Algunos mechones sueltos de su sucia melena incluso se hundieron en el borde de la linterna. La joven cazadora no pareció darse cuenta. Sus ojos violetas estaban fijos en Kirei mientras jadeaba con fuerza. Apretó los puños y rugió, sus pupilas adquiriendo un intenso color carmesí al activarse su semblante. Y como consecuencia, su cabello se incendió. Kirei nunca había comprendido del todo por qué la melena de Yang se encendía al activar sus habilidades. Su propia apariencia le indicaba que era su cuerpo quemando el exceso de poder a toda costa para evitar que presionara sus músculos más de lo que podía soportar, pero no comprendía del todo por qué eso provocaba las llamas. Sin embargo, lo hizo, y cuando el furioso infierno lamió la reliquia del conocimiento, la linterna se iluminó con un brillo intenso. Un rayo de luz blanca pura surgió de la linterna. Kirei se giró y se protegió los ojos. Oyó a Yang gritar cuando el pilar le atravesó la cabeza. Cuando el resplandor se desvaneció y Kirei se dio la vuelta, Yang yacía en el suelo, su cuerpo convulsionándose locamente sobre la arena, sus ojos completamente blancos con un brillo etéreo. El sacerdote frunció el ceño. La batalla le había salido bien, pero aún no estaba decidida. Quería terminar el duelo, descubrir si el nuevo espíritu de Yang podía igualarlo. En cambio, al igual que en su duelo con Kiritsugu, una fuerza externa había terminado la pelea por voluntad propia, dejándolo solo con insatisfacción. Era exasperante. Aún así, Yang aún no estaba muerto. Quizás podría desafiarlo de nuevo si sobrevivía a los efectos de la reliquia. Lo que sea que fuesen. Rubi, destinado. Por ciento y $. Demasiado. Fue demasiado. Imágenes, palabras, ideas, hechos, verdades eternas del universo, de cada universo, del mismísimo multiverso. Realidades que jamás había conocido y en las que, sin embargo, había vivido desde antes de nacer. Todo le inundaba la mente, derritiéndole el cerebro como magma líquido. No podía con ello. Era demasiado. Necesitaba concentrarse. Era más fuerte que esto. Era una cazadora, ¿qué era ella? ¿Qué quería ser? Una guerrera. Quería ser una guerrera de algún tipo. Soy el avatar. Y tienes que lidiar con ello. En Gravity Falls, no hay nadie en quien puedas confiar, somos las gemas de cristal. Kaioken. ¿Kaio, qué? Seré el rey de los piratas. Créelo. Esta es la historia de cómo me convertí en el héroe más grande del mundo. Imágenes, escenas, gente que podría haber conocido, que quizá nunca hubiera conocido. Un niño con sombrero de paja. Un rubio con patillas y un mono naranja. Un enano de pelo verde que proclamaba al mundo su ambición de convertirse en héroe y salvar a la gente. Salva a la gente, héroe, ella lo sabía. Había alguien, no ella, sino alguien que conocía, alguien a quien apreciaba. Una pequeña niña con una capucha roja, con los ojos fijos en el fascinante horizonte. Ruby. Su hermana. Ella amaba a su hermana. Una chica de pelo largo y oscuro, segura de sí misma e incansable, con un gran lazo negro colocado directamente sobre su cabeza. Blake. Su pareja. Su padre. Su tío. Su equipo. Sus amigos. Un tonto que se ríe y sonríe locamente a una extensión infinita. La gloria se encuentra más allá del horizonte. Desafíala porque es inalcanzable. Habla de conquista y demuéstrala. La información, el conocimiento que fluía por su mente, era demasiado. Iba a incinerarla. Era imposible sobrevivir. Así lo haría. Ella no sería conquistada. Yang Xiaolong luchó y sobrevivió contra todo pronóstico. Yang Xiaolong me convocó a esta batalla. Y es junto a Yang Xiaolong que reclamaré el Santo Grial. Ella era Yang Xiaolong. Era una cazadora. No moriría ante un libro ilustrado glorificado. Necesitaba concentrarse, canalizar el exceso. Necesitaba un punto focal. ¿Qué necesitaba hacer ahora mismo? Había una batalla. Una batalla que ella necesitaba pelear. Un hombre de oro. El hombre que mató a su madre. El hombre que vino por su otra madre. Tomaron un arma. Un arma poderosa. ¿Qué arma? ¿Cómo? El mundo se volvió blanco. Yang giró, flotando de alguna manera en el aire de un denso bosque esmeralda.
Bajó la mirada hacia sus manos y abrió los ojos de par en par al ver sus brazos, translúcidos e ingrávidos. Rabe, ¿estás segura de esto? El corazón de Jan, si aún existía en su estado actual, se detuvo en seco. Conocía esa voz. No por lo que la reliquia le había hecho, sino por su vida, por sus primeros recuerdos. Una voz que le traía consuelo, alegría y galletas cada vez que la oía. Solo para que un día nunca más la oyera. Se giró hacia el origen de la voz y su vista se nubló de lágrimas al ver a Summer Rose, tal como la recordaba. Quiso correr hacia ella, arrojarse a sus brazos y romper a llorar, gimiendo, sabiendo que tenía que ser una pesadilla, que no podía estar muerta. Pero no podía moverse. Podía girar y voltearse todo lo que quisiera, pero su cuerpo era intangible. No conseguía la tracción para caminar sin tocar el suelo. Era una observadora. Era un recuerdo del pasado, grabado por la reliquia del conocimiento y compartido con ella por su luz. Diablos. Según lo que había dicho Ozpin, era un milagro que siquiera tuviera esto. Sin alguien que supiera controlarla, era igual de probable que la linterna le quemara el cerebro. Vio a Raven, una Raven más joven, con menos arrugas, pero con aún más ojeras, con la mirada fija en una pequeña iglesia de madera en una colina a unos 800 metros de distancia. Lancelot se escabulló a la sombra de los árboles, con un aullido de locura latiendo bajo su casco. Sinceramente, fue bastante perturbador verlo cuando acababa de verlo morir. Te lo dije, Summer, ya he investigado, le informó la bandida a su amiga de la capa blanca. Si seguimos el plan, todo saldrá bien. Dijiste eso hace 6 meses, replicó Summer. Y luego nos llevó tanto tiempo encontrarlo. Mi información no era correcta. Lo siento. Pero sé que está aquí. Lo presiento. También lo sentiste las últimas 3 veces. Es la única manera, insistió Raven. Si no lo hacemos, tarde o temprano, Salem nos matará a todos. No lo sabes. Summer puso la mano sobre el hombro de Raven. La bandida se estremeció, pero se notó que no se apartó del toque de su líder. Raven, detengamos esto. Vuelve. Podemos ser una familia, todos. Tú, Tai, yo, Crow y Jan. Jan, Rabe. Se merece a su madre. Eres mi madre, susurró Jan, aún sabiendo que la mujer de la capa blanca jamás la oiría. Entrecerró los ojos al mirar a Raven. Allí vería la verdad. La verdad de que las mentiras de Raven en la bóveda habían sido solo eso, intentar que se retirara y. Ella se lo merece todo. ¿Qué? Se lo merece todo, repitió Raven. Se lo merece todo en este mundo. Una vida larga y feliz con todos y todo lo que pueda amar. Y más que nada, quiero que lo tenga. Pero la gente rara vez recibe lo que merece. Mientras Salem viva, lo mejor que puede esperar es ser el sacrificio de Ozpin. Sin el grial, esta es la única manera de matarla. Para crear el mejor futuro posible para Jan. Summer sonrió con tristeza. Aunque tengas razón, incluso si todo sale según lo planeado, Gilgamesh vendrá por nosotros cuando todo termine. Ni siquiera con Ea, hay garantía de que podamos detenerlo. Raven se encogió de hombros. Crecí en un mundo de matar o morir. Si muero dándole a mi hija un mundo donde pueda vivir plenamente, que así sea. Los fuertes viven y los débiles mueren. Así es el mundo. Si puedo cambiar eso, entonces habrá sido una vida que valga la pena vivir. Sus ojos carmesí miraron fijamente a los ojos plateados de Summer, los dos parecían comunicarse sin palabras, su historia hablaba por ellos. No debería haberte metido en esto, tartamudeó Raven de repente. Solo te estoy poniendo en peligro, ¿puedo con esto? No, interrumpió Summer, dándole un golpecito en la nariz con el dedo, con una sonrisa agridulce en los labios. No te habrías bajado de tu pedestal para llamarme si no me necesitaras. Somos compañeras, ¿recuerdas, Rabe? Estamos juntas en esto. Ahora, salvemos el mundo. Raven sonrió con sinceridad. Levantó el brazo y se secó una lágrima. Gracias, Summer. Jan nunca había visto esta faceta de Raven. No solo su supuesto afecto maternal parecía cierto, sino que aquí, con Summer, era dulce. Era una relación fácil, fraternal como la que tenía con Ruby, Blake y Weiss. Verlo en la mujer que había visto en el presente, fría, conspiradora y despiadada, era sorprendente. Ella no sabía qué pensar de esto. Raven y Summer se dieron un abrazo rápido. De repente, una sonrisa lasciva se dibujó en los labios de la mujer de ojos carmesí. ¿Sabes? Voy a tener mucho que compensar a Tai cuando regresemos, señaló Raven. Bueno, sí, un poco, supongo, admitió Summer. Pero Tai es Tai. Seguro que no le importará cuando se lo expliques.
Tal vez, pero definitivamente merece una compensación extra por sus problemas. Algo con lo que creo que ambos podemos ayudarlo. Rabe, ¿qué estás? Los ojos de Summer se abrieron de par en par. Sus mejillas brillaron con un rubor rosado. Oh. ¿No querrás decir? ¿Qué? Ya lo has tenido. Y ambos sabemos que te gustaría tener otra. Rabe. Yang cerró los ojos de golpe y se tapó los oídos con los dedos. No quería oír a sus madres hablar de atacar a su padre de esa manera. Rezó para que llegaran rápido al combate a muerte antes de que terminara, deseando que volviera la sobrecarga de información. Y entonces recordó a qué conduciría esa pelea a muerte y simplemente rezó para no ver las consecuencias. Ruby, destinado, Raven gruñó mientras el mundo explotó a su alrededor. El bombardeo de Gilgamesh había comenzado con fuerza a la carga de Hércules. Fantasmas nobles de rango azotaban la caverna como una monstruosa lluvia dorada. Enormes estalactitas se desplomaban desde el techo de la bóveda, con su peso titánico atravesando el suelo glacial. Si el rey de los héroes no se hubiera contenido para no matarla accidentalmente, la cueva entera probablemente ya se habría derrumbado. Raven se dio por vencida y se puso a trabajar en la renovación del suelo de hielo a toda velocidad, una hazaña nada sencilla, ya que cada hoja dorada perdida arrasaba varios metros cuadrados de la plataforma. Pero Berserker ya había perdido 2 vidas más en la embestida. Si perdía más margen de maniobra, no sobreviviría mucho más. Por suerte, había avanzado más a través de la tormenta de armas de lo que Raven se había atrevido a esperar, casi la mitad de la distancia que lo separaba de Gilgamesh. Si el rey de los héroes cometía algún desliz, el sirviente de la locura acortaría la distancia y lo haría pedazos. Claro, eso suponiendo que Gilgamesh cometiera un desliz, lo cual era poco probable. Cuidando de no destruir su única pista, el rey dorado estaba furioso ante su presencia, mejor dicho, ante su existencia. Su rabia alimentaba su arsenal y añadía un poco más de mordisco, una puntería un poco más precisa, a cada disparo desde la puerta de Babilonia. Su defensa, aunque aparentemente aleatoria, estaba calculada para obstaculizar a Hércules al máximo con los limitados recursos que tenía a su disposición, paralizando incluso al poderoso semidios sin despeinarse. Sinceramente, el hecho de que hubiera logrado siquiera un paso demostraba la calidad del berserker. De repente, Raven sintió un cosquilleo distintivo en la nuca, un sexto sentido agudizado durante décadas de combate. Se giró y abrió mucho los ojos. Yang. Su hija yacía destrozada en el suelo, con el cuerpo espasmódicamente y un brillo blanco fantasmal brillando en sus ojos. Kirei Kotomine estaba de pie sobre ella, con la reliquia del conocimiento en su mano sana. Cuervo extendió la mano y desató un huracán de fuego. Aléjate de ella. Las llamas se elevaron hacia el sacerdote, y el bastardo rodó justo a tiempo para apartarse. Se arrodilló, con sus brillantes ojos maliciosos sonriendo con sorna ante su desesperada defensa. Raven supo de inmediato por qué sonreía. No solo se habían desvanecido por completo sus esperanzas en el duelo del sacerdote, sino que, para alejarlo de Yang, había desviado su atención de la creación del suelo de hielo. El espacio de maniobras de Berserker desapareció en un destello dorado. Se movió rápidamente para recuperar el territorio perdido. Pero aparentemente Gilgamesh había perdido la paciencia. Una docena de nuevos portales emergieron justo al lado de Berserker, rodeando su cuerpo atrapado, sin posibilidad de escape. Gruesas y majestuosas cadenas emergieron de cada uno de los portales. Cuervo los recordaba bien. Habían atado a Karna. Y, al igual que entonces, aniquilaron su esperanza. Las cadenas del cielo, Enkidu, rodearon a Berserker al instante, apretando con fuerza al poderoso gigante. Envolvieron su espada y partieron al coloso de piedra en dos, como si fuera una simple ramita. El semidios forcejeó contra las ataduras doradas y aulló con una furia que desgarraría los cielos. Desgraciadamente, no movió sus ataduras. Raven levantó su mano derecha y su último sello de comando comenzó a brillar. De verdad, ladrón, deberías saberlo, gruñó Gilgamesh. Las cadenas del cielo están hechas para atar a los mismísimos dioses. Cuanto mayor es la divinidad, más fuerte aprietan. ¿De verdad crees que le permitiría teletransportarse con un sello de comando? Tu insolencia sería divertida si no fueras tan vil. No lo hizo. Había investigado todo lo que pudo sobre Gilgamesh, hasta los últimos restos de las leyendas más remotas, más antiguas incluso que Ozpin. Sabía que no podía escapar de Enkidu, no con quien era Hércules. Ella estaba atrapada, una rata acorralada sin ningún lugar donde escapar. Berserker. Gritó mentalmente. Lo siento. Te traje a una guerra que no se puede ganar.
Niño. ¿Qué? Niño. Cuervo se sobresaltó ante su grito y retrocedió unos pasos. Aunque hubiera podido aclarar sus divagaciones a través de la niebla de su locura, el rey de los héroes lo interrumpió. Un enorme arpón con incrustaciones de joyas surgió de la puerta de Babilonia y atravesó al semidios en el cráneo. Listo, proclamó Gilgamesh. Eso debería acabar con algunas vidas. Raven pensó a 1000 por hora. ¿Qué había querido decir Berserker? Debió de ser importante si había superado su locura decírselo. ¿Qué niña? ¿Qué había querido decir? Jan. Jan. No conocía la leyenda de Hércules, pero desde el principio supuso que había sido padre en vida. Quizás había perdido a su hijo o quizás simplemente tenía miedo, pero comprendía el terror que la invadía. Su hija estaba en peligro. Quizás Gilgamesh la perdonaría por alguna razón, pero eso la dejaría a merced de Salem. Si perdía allí, si se hundía bajo la sombra dorada, Jan moriría. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero pronto. La reina estaba en su recta final y hasta los dragones caerían en su camino. Ella no podía permitir que eso sucediera. Ella no permitiría que eso sucediera. Los fuertes vivieron y los débiles murieron. Pero una rata nunca fue más fuerte que cuando estaba acorralada. Una nube de humo se desprendía del cuerpo de Hércules, cuya carne rechazaba el arpón y le recomponía el rostro. Una vitalidad marrón regresó a sus abultados músculos, contenida por el brillo dorado de sus ataduras, pero presente de todos modos. Cuervo levantó su mano derecha. ¿En serio? Resopló Gilgamesh. Nunca aprenderás. Pero lo hizo. Había escuchado atentamente lo que el tirano había dicho. No podía teletransportar a Hércules para liberarlo de sus ataduras. No podía correr. No podía escapar. Así que ella pelearía. La vida regresó a su sirviente y Berserker rugió, su aullido hizo temblar al mundo mismo. Por mi sello de comando. Gritó Raven, y su última marca desapareció en un destello escarlata. Hércules, libérate y mátalo. Quizás era imposible. Quizás desafiaba la naturaleza de la realidad y las leyes de la creación. Pero Berserker era el Servant más fuerte que había visto. Tenía que creer que podía hacerlo. Y quizá fue eso lo que lo causó. O quizá fue el impulso del sello de comando o algo de la leyenda del gigante. Pero fuera lo que fuese, sin importar por qué había sucedido, el semidios se flexionó, canalizando una fuerza que superaba incluso su poder casi ilimitado, superando por un instante incluso a dioses del pasado. Y las cadenas del cielo se hicieron añicos. ¿Qué? Exclamó Gilgamesh, con sus ojos carmesí abiertos de par en par por la incredulidad. Berserker no perdió tiempo una vez libre, cruzando la escasa distancia entre los dos sirvientes en un abrir y cerrar de ojos. El momento de desconcierto del rey de los héroes, combinado con el sello de comando que aumentaba su llave Love velocidad, le permitió superar las armas que lanzaban frenéticamente como contraataque. Hércules apareció justo frente al hombre dorado y alzó su puño titánico. Con toda la fuerza que había arrasado montañas, asestó un golpe directo al pecho de Gilgamesh, quien alzó los brazos para protegerse la cabeza. No fue suficiente. Por una vez, el rey del mundo cedió terreno. Salió disparado como una bala, impactándose contra la pared rocosa, mientras los escombros se desmoronaban a su alrededor. Su armadura dorada, antes tan prístina como la joya más brillante, quedó dañada por la mutilación de los nudillos de un gigante. Hércules rugió y corrió hacia adelante para continuar su asalto, y por una vez, Cuervo vio una salida del infierno. Rubi destinado después de todo su sufrimiento, Jan pensó que conocía el infierno. Ella estaba equivocada. A su alrededor, armas doradas llovían en una tempestad de acero. Espadas, hachas, lanzas, cada una caía como un meteoro y arrasaba la hierba donde impactaba, dejando cicatrices eternas en la tierra. Si ella hubiera estado presente, habría muerto al instante. Sin embargo, entre la lluvia de muerte brillante, se conservaron destellos de color. Negro, rojo y blanco. No, no es blanco. Es plateado. Docenas de veranos se lanzaron entre la lluvia de armas, sus ojos plateados desatando ráfaga tras ráfaga de magia, destruyendo un noble fantasma con cada disparo, sus cascos dorados teñidos de blanco. Aún así, los clones habrían sido aplastados como un ejército de hormigas, de no ser por el caballero negro que cargó contra ellos, empuñando espada tras espada, cada nueva cubierta de una niebla turbia. A su alrededor, un portal rojo y negro aparecía y desaparecía continuamente, y Raven solo apareció el tiempo suficiente para escapar una vez más. Lo que se veía desde la base de la colina. ¿No aprendieron la lección, cabrones, en nuestro último encuentro? Rió Gilgamesh.
Llevaba el pelo suelto y vestía la misma ropa informal que había llevado en el restaurante. Observaba el caos que se extendía ante él como si estuviera viendo un partido del Festival Vital. El trato del héroe de la caridad expiró hace tiempo. Al venir ante mí ahora, han sellado su destino. Intenta que el final sea entretenido, ¿quieren? Los escasos portales dorados que rodeaban al grupo se duplicaron, y los portales se emparejaron para rotar su fuego, uno cargando otra arma mientras el otro descargaba su carga. Fue un cambio sutil, pero dejó a sus objetivos con aún menos rutas de escape. Los oponentes del Rey de los Héroes serían aplastados en instantes, incluso con Lancelot destruyendo el bombardeo poco a poco. Un hacha brillante errante golpeó al Caballero Negro y lo hizo retroceder tambaleándose. Pero de repente, la táctica de las cazadoras cambió. Donde antes los Summers cargaban hacia el espectro lejano de Gilgamesh, ahora se dirigían hacia los portales mucho más cercanos que les disparaban. Esto tuvo consecuencias, por supuesto. Más de la mitad de los clones fueron aniquilados a pesar de sus ojos plateados, pero unos pocos fueron custodiados por Lancelot lo suficientemente bien como para alcanzar las puertas de disparo. Y entonces aquellos veranos saltaron hacia adelante, con los ojos encendidos para desalojar las armas preparadas para disparar, y tal vez media docena de cazadoras se lanzaron a través de los portales y entraron en la puerta de Babilonia. Por un instante, la lluvia de fuego cesó. Cuervo emergió de su portal carmesí y no volvió a desaparecer, sino que se quedó mirando las puertas doradas y congeladas, jadeando con dificultad. Lancelot, por una vez, permaneció completamente inmóvil, con su visor nublado enfocado en la base de la colina. Y Gilgamesh, ¿te atreves? Su rostro estaba inclinado hacia abajo, el flequillo le cubría los ojos. Aún así, sus mechones dorados no podían ocultar el brillo feroz y vengativo que emanaba de su mirada carmesí. Malditos, entrar en mi tesoro sin invitación, cuando termine, rezaréis por el infierno. De repente, el cielo cerúleo fue eclipsado por completo por un firmamento de oro pulsante. Raven tragó saliva. Lancelot, por mi sello de mando, ve al punto de encuentro. El caballero de la mesa redonda fue encerrado en un orbe de vida y se evaporó. Un momento después, el mundo fue tragado por una vorágine de luz, iracunda y maravillosa. El tiempo pareció ralentizarse alrededor de Jan. Las espadas de la puerta de Babilonia eran visibles al caer. La enorme cantidad de espadas que descendían hizo que la joven cazadora se estremeciera de miedo, aunque sabía que este evento ya había pasado y que Raven claramente había sobrevivido, aunque no podía comprender cómo. Por suerte, no tuvo que hacerlo. En la extraña cámara lenta que le ofrecía, probablemente gracias a la reliquia, vio el Odachi de Raven azotar el suelo justo bajo los pies del bandido. Desapareció en el vórtice carmesí justo cuando el bombardeo desde arriba arrasaba la zona, golpeando el mundo con tal fuerza que el suelo se comprimió hasta quedar hecho cristal. En cuanto terminó el infierno, el mundo volvió a acelerarse, aunque la ceniza del asalto era tan densa que Jan no podía ver nada que no estuviera a menos de 1 centímetro de su rostro. Con razón Gilgamesh había pensado que Raven había muerto. Desconocía cómo funcionaba su semblanza y solo la había visto usar portales para moverse unos metros a la vez. No tenía ni idea de que hubiera podido teletransportarse directamente hacia Lancelot. ¿Qué demonios? Con la velocidad del rayo con la que las espadas habían caído y la fracción de segundo en que Raven había actuado, era improbable que hubiera visto el portal. Finalmente, la niebla se disipó. Gilgamesh levantó la cabeza, con el ceño fruncido aún grabado en su rostro. Agitó la mano y selló las puertas superiores. Chasqueó los dedos y una nube de polvo dorado lo envolvió. Al disiparse, su cabello estaba lacio y vestía su armadura. El perro rabioso se desvanecerá sin su amo, gruñó. Así que solo te queda tu sentencia. Muéstrate, intruso. Otra veintena de portales dorados se manifestaron a cierta distancia del rey. Baratijas, tesoros y armas se desbordaban por los portales en masa. Las pilas crecieron rápidamente, casi tocando las nubes cuando finalmente llegó el verano. Todos los veranos. Donde media docena había entrado por la puerta de Babilonia, casi 30 cazadoras con capas blancas salieron de los portales, la desventaja de meter a una persona con apariencia de clon de espada en una armería. Y todas tenían sus ojos plateados brillando intensamente. Así amablemente me disperso. En conjunto, torrentes de plata brotaron de cada par de ojos, repeliendo incluso el brillante aura dorada de Gilgamesh. El rey de los héroes alzó los brazos para protegerse del ataque inicial, invocando rápidamente un enorme escudo de torre desde su bóveda para contener el bombardeo.
Con un movimiento de su muñeca, nuevos portales se abrieron detrás de cada uno de los veranos y cada uno recibió un disparo en la espalda de un nuevo tesoro. Y cada uno desapareció en una nube de humo, un noble fantasma o una simple daga cayendo al suelo. ¿Qué? Exclamó Gilgamesh, con los ojos abiertos mientras observaba a su alrededor. ¿Te escondes como un cobarde, ladrón? Eres la escoria más baja. Bien, si buscas esconderte, no te daré ningún lugar donde, hizo una pausa en su discurso, arqueando las cejas con alama. Al instante, abrió la palma de la mano y sacó una llave dorada de las profundidades de su bóveda. El mundo se desdibujó a su alrededor, kilómetros y kilómetros pasando a toda velocidad en segundos. Cuando finalmente se detuvo, se encontró en otro claro del bosque. Raven y Lancelot estaban de pie alrededor de otro vórtice carmesí, un portal del que Summer salió rápidamente, depositando un paquete considerable en los brazos de Lancelot. Una niebla negra se extendió al instante alrededor del objeto cubierto de tela. Raven sonrió como una loca, con una risa entrecortada saliendo de su garganta. Se dobló de alivio. Lo logramos. Lo logramos. Jaja, lo logramos. Esto es increíble, Summer. ¿Cómo lo encontraste tan rápido? ¿Bromeas? Jadeó Summer. Ese lugar era lo más organizado que he visto en mi vida. Esta cosa estaba en un pedestal justo en el centro, envuelta en esas cadenas que usó con Karna. Habría sido más difícil pasarla por alto. Cuervo abrazó a su líder con fuerza, con una sonrisa de júbilo en el rostro. Jan nunca había visto a su madre biológica tan feliz. No importa. Lo tenemos. El caballero del dueño de Lancelot se lo ocultará. Podemos matar a Salem. Podemos salvar el mundo. Sí, genial. Dime, ¿cuánto tiempo crees que tenemos hasta que se dé cuenta de que se ha ido? Ladrón. Ambas cazadoras palidecieron, incluso Lancelot se quedó congelado en el lugar. Deberíamos irnos. Sí, deberíamos. El mundo se desdibujó de nuevo alrededor de Jan, esta vez transportándola a una colina oscura con vistas a un infierno que solo podía asumir que eran las tierras Grimm. Summer y Lancelot estaban a unos pasos detrás de Raven, quien sonreía desde la cima del montículo. En sus manos había un objeto del tamaño aproximado del paquete de tela que Summer había sacado de la bóveda. Un extraño cilindro espiral compuesto por 3 secciones negras y rojas, con una empuñadura de oro puro sosteniéndolo incluso cubierto por una niebla negra. Adiós Salem, susurró. Cuervo lanzó la extraña espada hacia el cielo negro. Enuma Elish. Lo que Jan vio a continuación, destrozó todo su mundo. Rubi, destinado, Gilgamesh gruñó y el monstruo rugió mientras cargaba. No, no era un monstruo. Puede que el hijo de Zeus estuviera loco, pero había demostrado con creces su valía como héroe. Para alguien con sangre divina, destrozar a Enkidu se suponía imposible. Sin embargo, lograrlo, porque los ladrones invocaban constantemente sirvientes mucho más valiosos de lo que merecían. Eso hacía su tarea mucho más tediosa. Normalmente, enfrentarse a un enemigo tan formidable como un semidios sería un entretenimiento excepcional, algo para disfrutar hasta el último instante. Era plausible, aunque muy improbable, que realmente tuvieran una oportunidad contra él, después de todo. Hércules sin duda lo había demostrado, asestando el golpe más devastador que el rey había recibido desde sus duelos con su único amigo hacía tanto tiempo. De hecho, si no hubiera llevado puesta su armadura, ese único golpe le habría destrozado la caja torácica y le habría destrozado los pulmones. Normalmente, habría ahuyentado al gigante enviándole algunos tesoros a su amo, obligándolo a elegir entre defender al desdichado o continuar su ataque. No dudaba que el gran héroe de Grecia no dudaría en proteger a su amo ante la mínima posibilidad de que la matara. Desafortunadamente, Gilgamesh no podía arriesgarse a fracasar y a que su ataque matara al ladrón. Aunque fuera inferior a una mestiza, Raven Branwen era su única pista para encontrar el tesoro robado. La necesitaba viva a toda costa. Lo que lo dejó frente a un semidios furioso, con solo unos pocos metros que recorrer para atacarlo. Incluso si el rey abriera todas las puertas de su tesoro y bombardeara al sirviente de la locura con las armas de rango A necesarias para penetrar sus defensas, no estaba seguro de que fuera suficiente para detenerlo, no con un sello de comando que aumentaba su ya extraordinaria agilidad y resistencia. Incluso si lo acribillara con las espadas más afiladas, nada detendría la carga del coloso. Ni siquiera él mismo. Gilgamesh sonrió. Un único portal brillante apareció ante él. Hércules se desvió hacia un lado y duplicó su velocidad, alzando el puño para lanzar otro puñetazo titánico. Pero ningún arma salió de la puerta.
En cambio, cuadriplicó su tamaño, lo suficientemente grande como para que una persona pudiera atravesarla. Incapaz de detener su impulso, Hércules se estrelló contra el portal reluciente, y su cabeza y hombros entraron en sus confines en un abrir y cerrar de ojos. Gilgamesh chasqueó los dedos. En un abrir y cerrar de ojos, la puerta se cerró. El reluciente estanque dorado desapareció, y con él el torso de Hércules, una valiosa adición al tesoro del rey. Su mitad inferior, desde el abdomen hasta los pies, cayó al suelo con el golpe de una losa de piedra. Se requerían fantasmas nobles de rango A para dañar al hijo de Zeus. La puerta de Babilonia era de rango X. Irónicamente, Gilgamesh había perfeccionado la técnica por la imperiosa necesidad de asegurar que algo como la infiltración de los ladrones no volviera a ocurrir. ¿Cómo habían sembrado las semillas de su propia ruina? El rey dorado alzó la vista hacia su verdadero objetivo. Raven Branwen cayó de rodillas. La luz se quebró en sus ojos carmesí. Seguro que no esperabas que esto terminara de otra manera, comentó mientras pisoteaba el suelo glacial. Sabías que estabas muerto en el momento en que me desafiaste. Tu repugnante vida desde entonces ha sido solo una desafortunada formalidad. El terror llevó a la mujer maldita a levantar las manos, un torrente de llamas chispeando entre sus dedos mientras sus ojos se iluminaban con un brillo místico familiar. Gilgamesh puso fin a esa tontería con un gesto de la mano, y una hebra ininterrumpida de Enkidu brotó y ató a la joven. La magia de una doncella no representaba ninguna amenaza para él con su armadura puesta, pero estaba cansado de la rebeldía. Más tarde se disculparía con su amigo por obligarlo a tocar a aquella miserable ladrona. Su guantelete se cerró alrededor de la garganta de la mujer con un fuerte agarre, la bándida se ahogó mientras él aplicaba con cuidado la presión justa para ponerla en agonía sin matarla. Espero que aprecies la magnitud de lo que has hecho, siseó, mientras su saliva le salpicaba el rostro jadeante. En toda la historia, no hay mayor criminal que tú o tu compatriota. Ella logró escapar como la cobarde que era, pero tú no tendrás tanta suerte. Tu engaño ha fracasado, tus peones han caído, y cuando termine contigo, la tortura que habrás sufrido engendrará una nueva leyenda que te verá gritar de agonía en el trono por toda la eternidad. Ahora, te daré una oportunidad. Suplicar, arrepentirte, obtener una pequeña compensación por tu pecado. ¿Dónde está Ea? La bándida forcejeó, sus frágiles manos aferrándose desesperadamente a la suya. Su mirada petrificada desvió la mirada, desesperada por escapar de su juicio aunque fuera por un instante. Sus ojos se abrieron de par en par. Gilgamesh aligeró su agarre apenas una fracción, lo que permitió que el bandido liberara su respuesta. Por favor, no le hagas daño. El rey de los héroes arqueó una ceja, bastante seguro de que esa no era la respuesta adecuada a su pregunta. Siguió su mirada para comprender. Kirei salió de la bóveda dorada, con la extraña linterna colocada en la puerta mientras arrastraba al maestro de Iskandar a través del umbral. No pudo evitar poner los ojos en blanco. Tu prole no sufrirá ningún daño por tus crímenes. Después de todo, ella ya ha demostrado ser mucho más digna de lo que tú jamás podrías ser. Fue ella quien me informó de tu engaño. Ignoró los ojos traicioneros del ladrón, abriéndose de par en par, comprobando que Kirei no se hubiera excedido en su entusiasmo y hubiera matado a la chica. Si ella moría, también lo haría el rey de los conquistadores, y que un rival así muriera por una razón tan lamentable era simplemente inexcusable. Además, la amaba tanto como a cualquier mestizo. Tenía un espíritu fuerte y su deseo por el Grial era digno. Era un ejemplo perfecto de por qué la humanidad de este nuevo mundo era tan maravillosa de contemplar. Sin embargo, aunque Kirei parecía haber dejado vivir a la niña según las instrucciones, ella todavía sufría espasmos en el suelo en agonía, con un brillo blanco etéreo detrás de sus ojos. Kirei, la chica. Parece que la reliquia del conocimiento ha tenido un efecto adverso en ella. Ah. Eso no serviría. Aunque si el ladrón hubiera buscado semejante artilugio, quizá debería haber dejado que se autodestruyera. Aún así, abrió una puerta a su tesoro y Kirei depositó la reliquia en su almacén. Se volvió hacia su cautivo. Bueno, repito la pregunta o simplemente pasamos a tu castigo. Le apretó la garganta de nuevo, deleitándose con la agonía en sus patéticos ojos, las lágrimas que brotaban y amenazaban con caer. No era menos de lo que se merecía. Sin embargo, cualquier respuesta que pudiera haber ofrecido fue interrumpida por un estruendo atronador en la entrada. Y los rayos rojos y verdes que salieron de ella. Gilgamesh ironó. Su paciencia con estos perros se había agotado hacía tiempo.
Ruby destinado. En retrospectiva, Ruby se dio cuenta de que entrar corriendo a la bóveda había sido una pésima idea. Aunque, en su defensa, cuando Blake se reunió con ellos en la escuela y les dijo que Jan estaba allí con Kirei, Raven y, muy probablemente, Gilgamesh, entró en pánico. Los terremotos que recorrían la montaña a cada segundo no la tranquilizaron. Así, como Emerald ya había huido a otro lugar después de que ella y Blake habían visto a Gilgamesh en el fondo del pozo, y afortunadamente habían sacado a Caster de su pelea con Lancer al mismo tiempo, los 5 inmediatamente cayeron a la caverna, Blake en la espalda de Diarmuid mientras Mordred había mantenido su control sobre ella y Jaune. Los sirvientes aterrizaron con estrépito, dejando caer a sus amos en el humo y corrieron a ayudar a Jan y Raven. Ruby rezó para que el factor sorpresa, combinado con la velocidad de ambos, fuera suficiente para tomar desprevenido al rey de los héroes. Esa oración no duró mucho. Una docena de portales dorados brillaron en el aire y apuntaron a los caballeros que cargaban. Ruby sabía que no lo lograrían. Pero no hacía falta. Se había enterado de que Archer venía en camino. Y ella podía oírlo cantando. Yo soy el hueso de mi espada. Solo necesitaban aguantar unos instantes. Solo unos pocos. Una lluvia de oro estalló sobre Mordred y Diarmuid. Los dos caballeros se balanceaban y zigzagueaban por el suelo glacial, que se desmoronaba rápidamente, con sus respectivas armas disparando para desviar el bombardeo al máximo. Pero no pudieron evitarlos todos. Mordred fue la primera en ser golpeada, tras haber recibido múltiples heridas tanto del Rey Dorado como del asesino. Una lanza brillante se clavó en la parte inferior del muslo, haciéndola rodar al suelo mientras el hielo se agrietaba bajo ella. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. Diarmuid se lanzó hacia su camarada, mientras Gaedear y Gaebuide salían disparados como lenguas carmesí y amarillas. Las lanzas gemelas danzaron sobre Mordred, asegurando que ningún otro proyectil alcanzara al caballero de la traición. Desafortunadamente, eso dejó a la lanza de Fianna sin defensa propia. Momentos después de salvarle la vida a Mordred media docena de veces, un par de hachas de mano con gemas incrustadas le desgarraron los tendones de la corva. Hundió sus lanzas en el glaciar para intentar mantenerse en pie, pero una daga en el costado lo hizo caer de espaldas. He creado más de 1000 espadas. Desconocido para la muerte ni conocido por la vida, Mordred se puso de pie con dificultad y levantó a Clarent en sus manos. Un relámpago carmesí surgió alrededor de la espada, listo para arder. Un martillo dorado arrancó la hoja de las manos del caballero rebelde, poniendo fin a su ataque. La brillante espada real resbaló sobre el hielo. Gilgamesh los miró con desprecio, con un par de espadas apuntando a los dos sirvientes. Este asunto no les incumbe, cabrones. Mueran de mi vista. Ataque aéreo. Gilgamesh invocó un portal ante él y materializó un gran escudo circular de bronce para bloquear el asalto de Jaune. El impetuoso tornado azotó al Rey Dorado y al Cuervo Atado. Afortunadamente, la ráfaga desviada lanzó a Kirei al lado del rey, obligándolo a arrodillarse. A su lado, el cuerpo inconsciente de Jan, con una tenue luz blanca dispersándose por sus ojos, fue arrojado al marco de las majestuosas puertas de la bóveda, mientras hojas anaranjadas caían a su alrededor. Ruby quería correr hacia su hermana, alejarla del hombre que había masacrado a su padre y del que había matado a su madre. Pero ni siquiera con su velocidad podría lograrlo, no con la mirada mordaz de Gilgamesh fija en ellos, y con él las armas que había apuntado a Mordred y Diarmuid. Dos espadas doradas se precipitaron hacia el campo de batalla. Blake derribó a Jaune al suelo y la explosión del impacto de las armas los envió a ambos volando por el hielo. He resistido el dolor para crear muchas armas, esperando la llegada inminente de una de ellas, pero estas manos nunca podrán sostener nada. Ruby se cubrió la cara con la capucha para protegerse del polvo. Un instante más, eso era todo lo que necesitaban. Ella saltó hacia adelante, sus ojos plateados se encontraron con los carmesí del rey de los héroes, ambos inflexibles como el hierro. Él. La mente de Ruby gritó, y la plata inundó su visión. La luz se concentró en un par de rayos viscerales y se dirigió hacia Gilgamesh, una furiosa corriente blanca y llameante lista para derretirlo en cenizas. El sirviente alzó el escudo que había usado para desviar el ataque de Jaune para defenderse una vez más. El oro y la plata chocaron en una violenta lucha de ápices, la última despiadada y aterradora, la primera inquebrantable, sin permitir que nada traspasara su magnífico y perfecto orden. Al menos, hasta que una escarcha blanca comenzó a filtrarse en sus bordes, volviendo lentamente el metal quebradizo y suave, abriéndose paso hasta el centro del magnífico escudo.
Los ojos de Gilgamesh se abrieron de par en par. No. No, no puede ser, su mirada se endureció y su puño dorado se cerró. Un escudo 3 veces más grande que su barrera anterior, cobrizo y audaz, emergió del portal reluciente, más una muralla que la defensa personal de un guerrero. La barrera se estrelló contra el escudo, que se desintegraba constantemente, desde atrás y, como las hojas de la puerta, ambas salieron disparadas como cañonazos. Las dos estructuras cargaron contra la llamarada plateada, arrasando contra la oleada de energía, imponiendo la voluntad inquebrantable del único y verdadero rey. El poder de Ruby ralentizó el ataque, pero no pudo detenerlo. Saltó y se encogió para proteger sus órganos vitales. Los escudos la impactaron como una cabeza de toro y la lanzaron hacia atrás. La capucha se le cayó de la cabeza, y la capa apenas la sostenía exhausta. Se elevó hacia la pared trasera del foso de entrada. Hasta que se detuvo, un agarre firme pero suave detuvo su vuelo. Así que mientras Oro, sus ojos se entreabrieron y contempló a su salvador de cabello plateado, con su manto carmesí ondeando tras él por el poder que emanaba de él. Le dedicó una sonrisa reconfortante y luego fijó sus ojos gris acero en el rey de los héroes, con una mirada penetrante. Su sirviente. Su tío. Su héroe. Su familia. Trabajos con espadas ilimitados.